Esta tarde, pues para empezar con Elizabeth Kubler-Ross, pues ya sabéis, me imagino que igual los que estéis aquí habéis oído hablar algo de ella. Y es una mujer que antes de que ella naciera, de alguna manera se tenía la muerte. No digo que no se tenga ahora, pero sí que era como más fuerte ese sentido de la muerte como algo que nos producía mucho dolor, mucho sufrimiento, que era una desgracia. Entonces con Elizabeth Kubler-Ross ella dio un cambio a esto y entonces nos va a aportar un conocimiento un poquito más cercano de lo que es la muerte y también nos va a situar a los seres humanos en un punto en el que podamos tener, diríamos, una muerte más digna como seres humanos. Bueno, ahí he puesto una imagen de ella ya más de mayor, ¿no? Entonces, bueno, sobre ella diríamos que cuando ella nace, pues es como que de alguna manera los que están a nuestro alrededor ya tienen un plan para nosotros y para ella el plan era pues que sería una devota, simpática y amable, a una ama de casa suiza, ¿no? Ella nos dice en su libro autobiográfico La Rueda de la Vida que ella nace en Meilen, en Suiza, es una aldea en una familia de clase media alta. Y bueno, pues ese era el plan, pero ella realmente no estaba por la labor, sino que ella en su corazón fue alimentando pues otros sueños, ¿no? Otros sueños que dice que aún de pequeña, por muy locos que eran sus sueños, nunca pronosticó lo que ella iba a llegar a lograr, ¿no? Entonces ella va a ser una psiquiatra, tozuda ella, va a dar conferencias, es escritora, y nos va a decir que ella se acercaba de alguna manera mucho mejor a ese otro mundo que a este, ¿no? Para ella ese mundo era mucho más acogedor y perfecto que el nuestro. Cuando van a nacer, resulta que, bueno, en su familia no se lo esperaban, van a haber trillizas. Que una cosa como un poco, ahora igual estamos un poco acostumbrados, pero en la época de ella no había así tantos trillizos. Entonces su familia quería una niña, porque ya tenía un niño, quería una niña, pero una niña fuerte, robusta. Y cuando ella nace, pues nace con 900 gramos y claro, fue la primera en nacer, para eso a su familia le chocó, a sus padres, ¿no? Y fue como una especie de decepción en su nacimiento. Y ella lo llamaba una nada de 900 gramos. Luego, a los pocos minutos, va a nacer su hermana, Erika. Y casi idem de idem, o sea, otros 900 gramos. Entonces la familia se le fue quedando la cara de que claro, se esperaban, dice ya dos, pero a lo inimaginable es que después de unos cuantos minutos más aparece otra niña, que es la tercera, y esa niña ya sí vino con sus 2 kilos 900 gramos y entonces ya fue la alegría de la casa. Pero entonces ella, a raíz de esto, pues tuvo como un sentimiento siempre durante toda su vida de que tenía que ganarse ese derecho de vivir, ¿no? Por haber nacido tan pequeña, pues tenía que ella sentirse fuerte de estar en esta vida. Y vaya que si lo consigue, realmente. Entonces, ellas tres, pues iban siempre iguales vestidas, las daban los mismos regalos, realizaban las mismas actividades, de tal manera que la gente se acercaba donde ellas. ¿Y qué pasaba? Pues que las veía como un grupo, no como individuales. Entonces también eso va a crear otro sentimiento en Elizabeth de decir, oye, que yo soy yo, o sea, de ser una persona individual, ¿no? A pesar de que igual no era comprendida, no era aceptada por querer marcar las diferencias de su propia personalidad. Bueno, además de esto, su padre era una persona que les llevaba con una educación, diríamos, de mano espartana y les inculcaba una disciplina y pues el esfuerzo, ¿no? Ante las cuestiones de la vida. Y además, pues el padre le gustaba ir por las montañas, por los Alpes suizos, y dice que no permitía ni una queja de ninguna de ellas, ¿no?
Y esto, dicen, me sirvió mucho para luego para lo que me va a venir en la vida, ¿no? Esa disciplina de tener que trabajar conmigo mismo y luego pues enfrentarme a todo lo que me vino en la vida. Y realmente la medida de las personas, podríamos decir, que también nos la podemos ver en cómo enfrentamos cada uno las cuestiones que nos llegan en la vida, realmente. Y ella, por todo lo que conocemos, es una mujer que siempre se mantuvo alta y pudo sobreponerse a cualquier circunstancia que le va a venir en esta vida. Entonces, una de las cosas que ella anhelaba, que ella quería, era ser médico. Era un sueño que empezó a albergar desde pequeñita, ¿no? Ese ser médico pues la ilusionaba, lo quería. Pero cómo son las cosas, ¿verdad? Que su padre le tenía pues preparada una sorpresita. Y la sorpresita es que la había destinado para que ella fuese una secretaria contable de la oficina de su padre. Claro, ante esta idea, imaginaros una Elizabeth así, con un carácter muy fuerte, y le dijo que imposible. Como hiciera eso, para ella eso era una prisión. O sea, concebir que ella estaría, 8 horas o 12 horas que fueran, sentada delante de un escritorio, escribiendo en una máquina de escribir, y hacer eso todos los días, eso era para ella la muerte. Dice, yo no aguantaré esto. Pero claro, el padre le puso o eso o búscate la vida. Entonces, ¿qué va a hacer nuestra Elizabeth? Pues evidentemente dijo, yo me marcho. Y una de las pruebas, ¿no?, que tuvo en la vida para poder ir avanzando hacia ese sueño que ella tuvo. Y se marchó de casa, ¿no? Una de las primeras veces que se marcha de casa. Bueno, y otra de las cuestiones o cosas con las que distinguiríamos a esta mujer es la necesidad tan profunda que tenía de dar. O sea, desde sus años más tiernos, cuando veía que alguien necesitaba algo, que alguien tenía una dificultad, ¿qué hacía? Pues ella se ponía manos a la obra y ayudaba a esa persona. Y bueno, hay muchas situaciones en su vida en relación con esto. Y hay un momento en el que ella va a conocer, aquí están las trillizas para que veáis un poco, se nota que era más rolliza, y serían igual, vestidas igual, ahí las tenemos, ya bastante mayorcitas, como veis. Bueno, pues decía que hay un momento en el que ella conoce a una organización que se llamaba Voluntarios por la Paz. Entonces ellos trabajaban de voluntarios pues allí donde hacía falta. Es una organización que se debió de crear en la Primera Guerra Mundial. Entonces ella dijo, pues esto es lo mío, y catapum, allí se alista Elizabeth, ¿no? Se alista, y al poco pues eran momentos en los que estaba la Segunda Guerra Mundial. Acaba la Primera Guerra Mundial, y entonces ella lo que decide primero es ir a ayudar. Esa era una vocación profunda de ella, interna, ¿no? Entonces va a ayudar, y entonces no tenía medios con lo que hacerlo, porque estos voluntarios eran auténticos, eran de los que, ponen ellos el dinero para que haya que hacer algo, y no reciben nada a cambio, aparte de lo que ellos dan. Es una entrega, es una vocación. Entonces ella encuentra en la frontera una bicicleta y se coge esa bicicleta y se va a esa aldea francesa, y entonces era una aldea que había quedado arrasada por los nazis, que habían dejado ese lugar, y entonces ella va a ayudar en esa reconstrucción. Esa experiencia le va a enriquecer, y después no se cansa y dice, pues ahora me voy a Varsovia. Después de un tiempo va a tener otra experiencia, porque el ir a Varsovia había sido bien un poquito de alguna manera una promesa que ella hace a un médico que tiene cercano. El médico le dijo, cuando acabe todo eso, vete a Varsovia y ayuda, que hace mucha falta ayudar allí. Y ella, eso es como algo que se le queda dentro de ella y no lo puede olvidar. Y en la primera oportunidad que tiene, se va a Varsovia. ¿Cómo se va a Varsovia? Pues imaginaros, no tenía dinero, no tenía nada, pues se pone a segar,
se pone a ordeñar vacas, gana un dinero y con este dinero se va a Estocolmo. Y de ahí consigue un visado, o sea, todo por su cuenta, por su riesgo, conoce unos médicos que le ayudan también en un viaje y entra en Polonia. Y allí pues empieza a ayudar en lo que hacía falta, no ponía hoy trabas de decir, yo esto solo, no. Ella pues primero es cocinera, dice, me las tuve que ingeniar a veces con una cabeza de pescado para 50 personas, ¿no? Es albañil, o sea, empieza a ayudar para reconstruir esas casas que aquello había quedado pues también arrasado. Y hay una anécdota de que en un momento dado pues ella saca a relucir sus dotes de médico, que nadie conocía allí. Entonces ven cómo está curando, cómo está ayudando, y dicen, no, tú tienes que estar con los médicos, o sea, con la gente que ayuda a los enfermos. Y entonces la construyen con una caseta como pueden, y empieza a ayudar allí a todos los enfermos, a todos los heridos que pasaban. O sea, otro mes que interminable de gente que venía. Imaginaros cómo era la situación. Acababa de acabar la Segunda Guerra Mundial y había gente pues herida, enferma, pues por todos lados. Pues por allí pasó de todo. O sea, pues un currículum que ella se iba haciendo de ayuda, de curaciones. Y cuando acaba esa época, ese tiempo que estuvo allí, ella no quiso de alguna manera irse sin ver un campo de concentración nazi. Esto va a ser muy importante para ella. Ella se va a ir a Maidalen, era un campo de concentración que habían dejado allí los nazis. Sabía a lo que iba, imaginaros, pues ahora pues se organizarán visitas hoy en día, me imagino, pero no está, me imagino yo que no esté como justamente cuando acaba, ¿no? Que aquello se olía lo que había pasado allí. Ella va a entrar a este sitio, las puertas, dice, estaban abiertas y empezó a ver pues iniciales de todas las personas que habían pasado por allí, que imaginaros sabían que iban a morir. Y lo que más le va a impresionar, dice, es que por todos los sitios había unos dibujos de mariposas. Empezó a ver dibujos de mariposas y entonces ella empezó a preguntarse, ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué pintan esas mariposas? Pero no se supo responder, o sea, era una pregunta sin respuesta y ella empezó como a odiarse por no saber responder a eso. ¿Por qué dibujan tanta mariposa? ¿Qué es lo que tiene ese símbolo, esa imagen para estas personas que sabían que se iban a otro mundo? Entonces, ella se fue de allí sin saber qué quería decir esto y nos va a decir que durante muchos años esa pregunta le martilleó en la cabeza y no tenía una respuesta, hasta que al final pues la va a conseguir. Dejamos ahí en suspense, porque ella no se va para Suiza, sino que quiere viajar a Rusia, quiere ir a Rusia, y entonces va también sin visado, o sea, era una aventurera también, porque se arriesga sabiendo que, bueno, por allí está ahora el ejército, o sea, las cosas no estaban pacíficas, diríamos, del todo. Ella se arriesga, se va allí. Nos dice que no vio ni sombra del ejército ruso y que iba a pasar una noche pues con su manta en una campa, en una colina, y a solas se iba a tumbar allí, cobijada debajo de esa manta, y de repente aparece una anciana gitana. Y entonces dice, yo no me podía comunicar con ella, y ella tampoco conmigo, de palabra, pero empezó una comunicación muy diferente, ¿no? Una comunicación con signos, en la que ella me invitó a ir a su campamento. Y estuvo 4 días con esa mujer, con todos los gitanos, dice, cantando, bailando, y dice que allí descubrió algo muy importante, que no hay idiomas, que los seres humanos, si queremos, no estamos apartados los unos de los otros por un idioma que pueda ser una barrera, sino que hay un idioma que es el idioma del corazón. Y eso lo aprendió allí, dice, y las personas nos podemos acercar si queremos y abrimos nuestro corazón. Bueno, después, ahora ya sí, se va a ir
con todas estas experiencias en sus alforjas, diríamos, y se va a Suiza, pero claro, no sin pasar, diríamos, muchísimos peligros, porque ella no tenía visado. O sea, cómo se iba a Suiza sin un visado, estaban por allí los ejércitos, tenía que ir pasando fronteras, y entonces con su, imaginaros, testarudez, visión clara, digamos, que va donde un oficial británico y le consigue convencer de que la meta dentro de una caja que llevaba dentro de un cajón de 60 por 90, se mete allí y dice, y llévame hasta la frontera. Y entonces el oficial le convence de tal manera que dice, vale, pero no digas ni una palabra, no tosas, no hagas nada, que te estás jugando la vida. Se metió en la caja aquella y el oficial le va de alguna manera a poner en un lugar más a salvo. No llega a Suiza, luego le van a ocurrir otra serie de peripecias, diríamos, para cortar. Pero bueno, después de eso ya va a llegar a Suiza, ¿no? Para ella esta experiencia va a ser muy importante, nos va a decir que esto va a ser como un detonante para su vida, que de ahí su destino se estaba un poco trazando, ¿no? con esas experiencias que estaba recogiendo en estos lugares. Entonces ahora ya sí se pone a estudiar el Matura, que era como el examen de ingreso a la Universidad de Medicina. Dice que en un año lo va a sacar cuando otras personas invertían 3 años. Va a estar 7 años estudiando medicina hasta que se gradúa en 1957, y una vez graduada había conocido ya allí a un joven americano, Emmanuel Ross, y con ese joven se va a casar, este joven, y claro, ahí ya llega otro punto crucial en su vida, porque otro de sus sueños había sido ejercer la medicina entre los más pobres en la India, pero ahí ese proyecto por lo visto fracasa, y entonces ella decide ir con su marido a Estados Unidos. Y entonces dice que había algo que tenía que hacer, y entonces no en la India, sino en otro lugar, ¿no? Y entonces va a Estados Unidos y ahí ya va a empezar esa carrera, diríamos, en la que va a ejercer primero en un hospital psiquiátrico, y se da cuenta que a esta gente que está allí ingresada se la trata fatal, horrible, y dice inhumanamente. Y entonces ella dice, ¿y qué sé yo de psiquiatría? Porque ya había estudiado medicina, pero de psiquiatría dice, pues yo la verdad que de psiquiatría no tengo ni idea, no sé nada. ¿Y qué puedo hacer? Y entonces dice, empecé a abrir mi corazón al sufrimiento, al dolor de esas personas. Y consiguió algo muy importante. Dice que el 94% de las personas que estaban en ese hospital pudieron ir fuera, salir y llevar una vida autosuficiente. Y he dicho 94% de personas, algo muy, muy importante. Luego va a tener otro trabajo en otro hospital más cercano a lo que conocemos de ella, de su labor, la labor que va a llevar, que es estar en un hospital que había muchos moribundos. Igualmente que le había ocurrido con la gente que estaba internada en el hospital psiquiátrico, se dio cuenta que también se la trataba igual o peor de mal, o sea, inhumanamente. O sea, es como cuando he empezado la microcharla, que he dicho que los profesionales de la salud pues les asustaba la gente que estaba en esa situación de enfrentando la muerte. Entonces los dejaban morir sin atenderles humanamente. Entonces ella vio eso, y entonces lo primero que va a hacer es empezar a hablar con ellos y a pasar todo el tiempo que podía con estas personas, ¿no? Y va a encontrar en una mujer, pues dice, su primera, diríamos, maestra, o alguien que le va a ayudar muchísimo. Bueno, esto es una imagen porque ella va a realizar muchos seminarios
porque claro, había situaciones en las que ella veía que había una chica, por ejemplo, ella da muchas situaciones que las que se encontraba, dice, una chica de 16 años que tiene leucemia y la dejan morir desnuda encima de una cama sin que sus familiares la puedan ni siquiera ver. ¿Por qué? Porque no eran las horas de las citas de los familiares, de las visitas. O sea, claro, ya estas situaciones, imaginaros una persona que lo primero que quiere es ayudar a las personas, pues no lo asumía. Entonces, dice que una de las primeras personas que es también una especie de maestro de ella, era una señora de la limpieza, de raza negra, que bueno, ella estaba haciendo su tarea, pero Elizabeth se daba cuenta que cada vez que esta persona salía de las habitaciones de los pacientes, algo maravilloso ocurría con los pacientes. Los pacientes estaban más tranquilos, más sosegados. Entonces ella decía, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Cuál es su secreto? ¿Cómo puedo saber? Y entonces ya una vez ya la curiosidad ya por dentro la estallaba y ya fue a preguntarla, oye, ¿y tú qué haces con los pacientes? Y entonces la otra en un principio se quedó como asustada, pero ¿qué me preguntas a mí, no? Y ya cuando se relajó la cosa, entonces esta mujer le dice, mira, yo con la muerte es como una vieja conocida mía, somos viejos conocidos. Y yo lo único que hago es acercarme a estas personas, les cojo o les toco la mano y les digo, no es tan terrible. Solo esas palabras o ese acercamiento a estas personas, ellas lo recibían ya con una calma, se calmaban, ¿no? Y entonces esta mujer va a pasar a ser, dice, la primera ayudante de Elizabeth. A raíz de ahí, de todos estos acercamientos que tuvo con estos pacientes, empezó a dar seminarios, empezó a hacer conferencias con muchos estudiantes, también médicos, gente que se dedicaba a esta profesión de la salud, innumerables, diríamos, de estas conferencias, seminarios que ella dio. Y también tuvo muchas críticas, no crees que fue una situación, una llanura de rosas, sino que ella decía, yo tengo que hacer lo que yo considero que es justo y conveniente. ¿Qué pasa cuando yo hago lo que es justo y conveniente? Recibo multitud de críticas. O sea, pero, y esto lo decía ya al final, después de toda su carrera, dice, pero por lo mismo que he recibido tantas críticas cuando yo he empezado y la gente no lo entendía, después de 25 años, por lo mismo exactamente, he recibido 25 medallas honoris causas. O sea, la gente no lo entendía al principio y luego, pues claro, se tuvo que rendir ante la evidencia del trabajo de esta mujer. Bueno, aquí hay algunas imágenes de ella. Entonces, dice que todos los que estaban en este proceso de la muerte le ayudaron mucho y que fueron sus mejores maestros. Y aprendió muchísimo con ellos, y una de las cuestiones que ha revolucionado quizá más toda esta profesión también es que ella nos va a hablar de esos procesos por los cuales, fases por las cuales que va a pasar una persona cuando se encuentra ante un proceso, una enfermedad mortal. Entonces nos va a decir ya que hay 5 fases, ahí bueno, están escritas: la negación, la aceptación, depresión, aceptación. Diría que la primera es la negación, ¿no? Esto sobre todo ocurre cuando se le comunica a alguien algo de una manera que, bueno, este paciente no está preparado para recibir esta noticia, quizás se le ha comunicado de una manera brusca, muy inesperada, y la persona que se lo comunica tampoco le conoce mucho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay como una especie de protección ante esto que me están diciendo. Yo me protejo, ¿no? Un escudo, es una barrera, ¿no? Amortiguador de eso que me están diciendo.
esa amortiguación es la negación. No, o sea, no puede ser que me estés diciendo esto porque esto no es verdad, esto no es una realidad. Esa es la negación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice esta persona? Dice, esto es un error. Es un error que me estés diciendo que yo tengo esta enfermedad. Los diagnósticos están mal. Seguramente es el diagnóstico de otra persona y te has confundido. O sea, o has hecho el análisis mal. O sea, todo gira en base a de que cualquier cosa que se ha hecho es un error. Está cometiendo un error con ese diagnóstico y no puede ser verdad. Claro, esa persona generalmente en esta situación busca una segunda opinión y en ese proceso ya de búsqueda de una segunda opinión ya se va acercando a ver que, bueno, pues aquí todo indica que va en esta dirección. Entonces entra en otra fase, ¿no? Esa persona va a entrar en esa otra fase que la llamaríamos o la llama la ira, ¿no? La cólera. Porque ahora ya todo indica que realmente pues, parece una enfermedad mortal, pero claro, esa persona está irada por dentro. ¿Cómo me puede ocurrir a mí esto? Y a esa persona o al otro no les ocurre. O sea, yo estoy en esta situación y los demás no, ¿por qué yo y los demás no? A ver. Entonces ahí hay una agresividad de uno muy fuerte porque claro, no lo ha aceptado, y lo ha negado primero y ahora se encuentra como que sí, pero no, yo no quiero, ¿no? Entonces me revuelvo por dentro y no quiero, ¿no? Entonces esa ira se proyecta a todos los que están alrededor. Entonces claro, dice Elizabeth también de que esas personas que están alrededor pues no se lo tomen como algo personal, porque en realidad el paciente es por algo de él y da igual quien tenga delante que lo va a lanzar, ¿no? Entonces ya sea el médico, ya sea personal que haya por allí o parientes, cualquiera, ¿no? Entonces él está en esa situación de cólera. Y claro, esa situación, bueno, que cada paciente también es un mundo, ¿no? Y las fases pues se pueden alargar o se pueden recortar menos según como uno vaya viendo la realidad. Entonces dice que esta fase va a llevar a otra que sería ya lo que llama el pacto o la negociación. ¿Qué ocurre? Nos dice, esto es como un niño, ¿no? Cuando vemos a los niños que hacen, que quieren algo, ¿no? Patalean, lloran, ¿no? Y están ellos en esa situación y ven igual con un padre que no consiguen nada. No consiguen nada, entonces ya al final, ya para qué tanto pataleo, para qué tanto lloro, no voy a conseguir nada. Entonces dice, bueno, pues ahora vamos por otra vertiente, vamos a ver si negociamos o vamos a ver si pactamos algo, ¿no? Entonces ya viene el querer, de alguna manera es un aplazar, ¿no? De tener un poco más de tiempo y pones el plazo, el paciente mismo pone el plazo, dame un poco más de tiempo hasta tal punto. O sea, y encima también la promesa de que si me concedes esto, entonces ya, bueno, pues ya lo cumpliré, ¿no? Como que fuera el paciente el que ahora tendría ya en las manos pues ese poder aplazarlo, ¿no? Negociar. Y ese negocio generalmente, dice, lo curioso es que es con Dios. Generalmente, dice, aunque una persona incluso sea considerado atea durante toda su vida, en ese momento este negocio, dice, se hace con Dios. Y el negocio es que, bueno, si me concedes esto, pues yo voy a servir más a la iglesia, yo voy a dedicarme más a Dios, ¿no? No sé si os habrá ocurrido a vosotros estar en una situación de peligro, de ver la muerte igual muy cerca, y realmente son fases por las que uno pasa, ¿no? Porque dice, anda, estoy negociando, ¿no? Si uno revisa ese momento de peligro, dice, estoy negociando. Muy bien, pues de esta vamos un poco pasando, que se nos va a ir el tiempo. Tenemos la depresión, porque estas otras fases que hemos visto es como del pasado, diríamos, pero ahora ya me tengo que ir situando en lo que me está ocurriendo. Entonces entra un poco la depresión, porque es ya
el sentir la pérdida. Siento la pérdida de todo lo que he amado, de todo lo que he querido, de los sitios en los que he estado, y me tengo que ir despidiendo de ellos. Esto me va a doler. Entonces esto va a ser más silencioso, va a haber ahí una comunicación, si quieres, con los de alrededor, más silenciosa. No se necesitan grandes palabras, diríamos. Puede haber una depresión anterior a esta que sea reactiva porque pierdo mi imagen social, mi rol, ahí comunico mucho esto, pero aquí en esa depresión ya es más silenciosa y más sintiendo ese dolor de todo lo que voy a perder. Y esta fase dice, si esa persona pasa bien todas estas fases y con el tiempo suficiente, no, claro, alguien que muera de un momento a otro, sino que tiene tiempo, ¿no?, para ir pasando, pues puede llegar a lo que sería esto, que sería lo más deseable, que sería la aceptación de ese otro tiempo nuevo que va a llegar, por decirlo así. Y dice que esta fase sería una fase en la que entramos, ya no es de dolor, ya no hay lucha, es una fase más de calma, de tranquilidad. No nos tomemos esto como de felicidad, porque no es así, pero sí de que la persona ya ha entrado en ese sosiego, en esa calma, en el que también igual los que le rodean pueden ir a estar con él y no necesita siquiera ni hablar. Un gesto, una mirada, con eso vale, eso sirve, ¿no? Y también nos va a decir que lo peor para una de estas personas que está en este proceso es la culpa, el sentimiento de culpa, de no haber podido perdonar aquellas cosas que pues en la vida igual no hizo bien, o no haber sido perdonarse él a sí mismo también, ¿no? Entonces la culpa, diría que los niños, en esto los niños es fantástico porque realmente no han acumulado muchos errores en la vida, ni tienen relaciones deterioradas con las demás personas, y entonces no fingen, ¿no? Y dicen lo que tengan que decir para estar ellos en paz, ¿no? Entonces no guardan ninguna fachada. Bueno, entonces, bueno, esta imagen por esa culpa. Entonces, diríamos que qué es lo que ella nos va a enseñar de todo esto que va a ir descubriendo con estas personas. Pues que después de 25 años de trabajar con ellas, pues va a ir descubriendo aquello que hemos dejado ahí. Dijimos, ¿qué son esos dibujos que nos los encontrábamos en aquella situación por todos los lados? Dice, ¿qué son? Y entonces ella va a descubrir que realmente el cuerpo en el ser humano es una transición, es un pasaje, diríamos, ¿no? Y lo relaciona justamente con la mariposa y el capullo de la mariposa. La mariposa de alguna manera sale de ese capullo lo tiene que dejar para transformarse y ser una mariposa. Entonces, igualmente, los seres humanos tenemos un cuerpo, diríamos, ¿no? Pero es nuestra casa temporal. Entonces, esa casa temporal la vamos a dejar para ir, diríamos, ella dice, a otra casa mucho más bella, ¿no? Pero el morir es eso, es cambiar, diríamos, de casa, nos va a decir. Entonces, los seres humanos lo que tenemos es miedo, mucho miedo a la muerte. Entonces, ¿eso por qué es? ¿Por qué os imagináis que podemos tener tanto miedo? Seguramente en otras culturas, si pensamos, no era un miedo tan... Esto es por el materialismo en el que estamos viviendo, que solo percibimos o vemos lo material y se nos escapan otras cuestiones en la vida, ¿no? Entonces, nosotros generalmente... La muerte existe, pero para el cuerpo, para diríamos, el yo profundo, ese yo que está en todos nosotros, para ese yo no existe. Es para, diríamos, la parte nuestra externa. Entonces, nuestro problema es que nos identificamos mucho con ese cuerpo, de tal manera que muchas veces decimos, yo tengo hambre, ¿no? Estamos diciendo siempre, o yo tengo tos.
Pero ¿quién es el que tiene hambre o que tiene tos? Claro, es el yo profundo, pero hablamos con el yo del cuerpo, no con el yo profundo. Entonces el mensaje que nos va a dar Elizabeth Kübler-Ross, ya porque para que acabemos, es el mensaje de que no existe la muerte. La muerte, diríamos, es ese pasaje, es diríamos para nosotros, es un coger las maletas, hacer las maletas, irnos de viaje, ¿no? Entonces, la muerte dice como una señora, imaginémonosla, o como una señora, como un ladrón, que viene y que nos pide la vida o la muerte, o la vida o la pasta, un ladrón. Pero la muerte no nos pide la vida o la pasta, nos dice la vida y la pasta, todo. O sea, ella se va a quedar con todo. Pero, ¿crees que con todo? Algo nos podemos llevar. Nosotros abrimos y nos vamos de viaje, en la maleta nos podemos meter cosas en esa maleta. A veces metemos cosas cuando vamos a un viaje y cuando llegamos, yo que sé, estoy en el sitio, ¡ay, me olvidé! No pensamos bien, ¿qué es lo que tuve que meter en la maleta para que me sea útil? Entonces tenemos que pensar qué vamos a meter, ¿no? Entonces tengo que meter aquello que me sirva, aquello que dure. Y aquello que dura siempre es aquello que entregamos a los demás, el amor que damos a los demás, nuestra generosidad, nuestro valor. Todos esos elementos, si hablamos de los valores, todo eso es lo que vamos a tener. Bueno, luego si queréis hablamos en el coloquio más. Espero que os haya servido.